En realidad, nuestro país tiene la singularidad de ser único en el mundo. Todos los países son únicos en el mundo, pero nuestro país tiene la peculiaridad de concentrar múltiples culturas, concentrar múltiples y variadas etnias, tener todos los climas y las geografías, es decir, ser el recepcionario de una diversidad cultural con una raíz milenaria. De suerte tal que somos, como decía Arguedas, el país de todas las patrias y todas las sangres. Y esta particularidad hace también que el folclore sea un área, una tradición que se practica de manera constante, se ha practicado y seguirá practicando, en algunos casos con conocimientos científicos que le permiten adecuarlo, digamos, a la vida académica o a la vida profesional. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de dictar cursos en el Centro Folclore de José María Arguedas casi por 2 décadas. Allí los profesores se forman para ser maestros de música y para ser maestros de danza. Y entonces casi siempre mis cursos, que eran metodología e investigación, estaban casi con un fondo musical o con un espectáculo que siempre hacía que la bulla y los sonidos fueran parte de nuestra propia actividad docente. Cuando yo dejé de ser profesor de esta universidad, obviamente me parecía muy raro, sentía una ausencia, una nostalgia, cuando el silencio, ¿no?, o la ausencia de estos referentes estaban en los entornos de la clase. Pero más aún, yo nací en un pueblo de la sierra, de Ancash, y ahí éramos sociedad bilingüe, hablamos quechua y español. Mi familia era una familia aristocrática y entonces me permitió vivir de cerca con los sujetos sociales marginados, con los peones, con los campesinos, con, digamos, la aristocracia provinciana, de modo tal que en esa cotidianidad pude escuchar cuentos, mitos, leyendas, chistes, apodos, que dichos en quechua tienen una fuerza y una capacidad de comunicación mucho más intensa, mucho más vibrante que cuando éstas llegan en su versión traducida al español. Recuerdo con mucha, digamos, precisión los cuentos de mi abuelita, ¿no? Cuando niños, en las noches lóbregas, con la luna llena, darnos referencias sobre los runamulas, o sobre los pistacos, ¿no?, o sobre las almas en pena, ¿no? Aparte, por supuesto, de todas las otras serenatas con roncadoras, las fiestas patronales, las representaciones de la muerte del Inca Atahualpa, las procesiones, en fin, todo el mundo, digamos, de folclore estuvo prácticamente signado en mi vida juvenil, en mi vida provinciana, en este pueblo de Ancash. Y más adelante, ya como profesor, he tenido la suerte de ser invitado a casi todas las universidades del país, y en casi todos los lugares del país siempre he buscado acercarme a 2 prácticas: degustar alguna comida típica, y por eso alguna vez decía a mis alumnos que soy un sibarita, pero sibarita no como sazonador estas que venden en las tiendas, sino como una persona que busca la comida más típica de cada localidad, ¿no? Y luego los himnos locales, las canciones particulares, ¿no? Siempre los amigos, los poetas o los narradores en general han sido muy amables y siempre ha estado de por medio la guitarra, el cajón o las fiestas. Y también tuve la suerte de asistir junto con el doctor Josafat Rael Pineda y un grupo de jóvenes que
que tocaban los sicuris y hacían las danzas del Centro de Folclore San Marcos, a una fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, que para mí fue una experiencia extraordinaria, porque me permitió ver de cerca ese fervor inmenso, esa concentración de la emoción y la alegría de siglos de existencia, y que durante 7 o 8 días prácticamente toman la ciudad de Puno y se expresan en distintas calles, en distintos estadios. Y lo que más me sorprendió fue un día de visita al cementerio, cuando la gente entra, ¿no?, bailando, cantando sus morenadas o sus diabladas o cualquier representación folclórica para ubicar al nicho de sus ancestros, luego comunicarse con ellos, cantar lo que ellos cantaban, tomar lo que ellos tomaban, y luego decir que ahí está vivo, está el encuentro vivo de los que se fueron, los que están en el momento presente. Salir con mucha alegría, más alegría de lo que entraron, porque salían más borrachos. En cambio, la visita a los cementerios de la Presbitería Católica es muy triste, es muy quejumbrosa, ¿no? Uno va al cementerio, lleva flores, da oraciones, reza, al final sale triste o con llanto, de modo tal que al final de cuentas creo que es mejor visitar el cementerio a la usanza puneña que católica. Bueno, para esta noche, conversando con Simeón, convinimos que podía hacer una conferencia sobre el folclore en la guerra con Chile. Hace muchos años atrás me habían invitado a un congreso de folclore en Huancayo y me pidieron que hablara de historia y folclore, justamente cuando estaba trabajando en el José María Arguedas. En esa ocasión hice una ponencia sobre la muerte del Inca en el imaginario andino, y específicamente en mi tierra, en Pomabamba. Yo salí de ahí a los 15 años y no volví sino después de 45 años. Fui muy ingrata a mi tierra, pero volví justamente porque quería ver, escuchar y recoger todavía lo que quedaba de la representación teatral de la muerte del Inca en Pomabamba. Ese ensayo lo he publicado en un libro que forma parte de otros artículos en la Ricardo Palma, que se llama El retorno de los ancestros. Es una lectura de cómo el folclore recuerda el hecho histórico de la captura del Inca Atahualpa en la expresión teatralizada y representada en la fiesta patronal de San Juan Bautista. Para este caso de la guerra con Chile, yo hace años atrás había escrito un ensayo que se llama Nacionalismo Inca, que es un folleto de bolsillo de un tiraje muy corto, probablemente unos 500, 600 ejemplares. Y por supuesto ese folletito se agotó rápidamente, no habría pues durado ni 15 días en circular y se agotó, porque se escribió en el entorno del centenario de la guerra con Chile. Y el título en realidad no refleja puntualmente el contenido del texto, porque nacionalismo inca, pueden pensar que se trata del mundo del Tahuantinsuyo, del mundo se toma el mundo de los incas, pero está contextuado nacionalismo, o sea, si yo vuelvo a reeditar este folleto, debería poner nacionalismo inca, 1879 y 1883, porque se trata de la resistencia cacerista, se trata de la campaña de la Breña, se trata de las guerrillas y montoneras que actuaron contra los chilenos durante esta coyuntura de la dominación extranjera en nuestro país. ¿Y por qué le puse el título ese nacionalismo inca? Porque Cáceres movilizó a la población campesina. Cáceres logró organizar guerrillas y montoneras. Con ellos se enfrentó a los ejércitos profesionales los chilenos. Ahí está. Entonces, esa es la carátula del folleto, es un libro bolsillo, ¿no? Es la figura de Guamán Pamayala, ¿no? Unas mujeres tocando tinya, ¿no? Música prehispánica. Y la noción de nacionalismo inca
lo coloqué porque Cáceres moviliza a las tropas, moviliza a los soldados de la Sierra Central, porque él se hacía llamar Inca, decía ser descendiente de Catalina Huanca, hablaba quechua, y al lugar que él llegaba, siempre la gente lo recibía con adoraciones, con cantos, con músicas, como un Inca liberador, como un Inca que lo salvaría de la invasión chilena. Además, en la tradición del mundo andino existe el hecho de que la tierra del Ayllu, de la marca, de la comunidad, son tierras sagradas, son tierras que no aceptan presencia ajena de los que podían ser extranjeros o forasteros. Y entonces los chilenos eran forasteros y mucho menos podían venir a ocuparla. Entonces la gente se rodeaba, se nucleaba a sí mismo para defender la marca, la comunidad o, digamos, la yacta, la tierra de cada uno de ellos. Y más aún, si Cáceres decía ser descendiente de los incas, decían que era el inca que venía a apoyar la lucha contra los chilenos. Además, en esa misma coyuntura, un comunero, Tomás Laimes, igualmente decía ser descendiente de Túpac Amaru, decía ser un inca guerrillero, había organizado tropas y actuaba directamente contra los chilenos, logró muchas hazañas, ¿no? En conjunto, en el siguiente texto podríamos... Ya. Bueno, aquí yo puse un poco las causas de la guerra con Chile, ¿no? Las causas de la guerra con Chile están básicamente en la disputa del salitre, ¿no? Ustedes saben que el Perú tuvo como un recurso natural extraordinario, primero el guano de las islas. Se había producido la revolución industrial en Inglaterra y Europa, las fábricas florecían, las máquinas a vapor habían organizado la economía del mundo, los ferrocarriles abundaban, la gente se concentraba en las ciudades, la sociedad se proletarizaba. Pero en el campo la agricultura no tenía esa dinámica de producción. Y es en esa coyuntura de la revolución industrial cuando descubren que el guano de las islas del Perú podía ser útil para la agricultura, revolucionar la producción agraria y por tanto la demanda en el mercado mundial se hace rápidamente, digamos, eficaz y se envían cientos de miles de toneladas de excremento de las aves. La particularidad de geografía nuestra hizo que al no llover en la costa, por la presencia de la cordillera de los Andes, que tiene más de 6.000 metros de altura, evita que los vientos alisios húmedos del sur, digamos, lleguen a la costa y rebotan en la sierra o la selva. En la costa solamente garúa o llovizna. Y el fitoplancton y la riqueza marítima hace que hay una variedad muy grande de aves y también una riqueza del mar que le permite la alimentación, de modo tal que esta cantidad ingente de aves no fueron dejando sus excrementos que se iban sedimentando hasta llegar a cúmulos de 20, 30 metros de altura y cientos de toneladas, de suerte tal que en el Perú existió el furor de... El Estado decía cualquier persona o familia puede exportar el guano de las islas. Entonces surgieron los consignatarios. El Estado decía, bueno, den cuenta cuántos costales han enviado, digamos, Europa, Inglaterra, Londres o Alemania, ¿no? Entonces todo el mundo se lanzó a exportar el guano de las islas, con una serie de concesiones y facilidades y también formas truculentas de apropiarse, porque incluso el Estado ponía como capital el guano de las islas y los empresarios sus embarcaciones. Pero el Estado garantizaba, digamos, cubrir los gastos y los accidentes que pudiera haber en el camino, es decir, en el mar, en el viaje de exportación de estos recursos naturales. Mucha gente decía que hemos sufrido tormentas, nuestras naves se han hundido, llevamos tantas toneladas, ¿no? Y entonces el Estado le resarcía, les indemnizaba, de modo tal que hubieron también muchas formas de malgastar el tesoro que llegaba a través de la venta del guano de las islas.
Además, este recurso grande que acumuló el Estado también sirvió para que Castilla decretara la libertad de los esclavos, libertad que no se dio libremente, sino se hizo una manumisión a través de la compra que el Estado hacía a los dueños. De modo tal que, digamos, la hacienda Cayaltí tenía, por decir, 100 esclavos, decía mis esclavos cuestan tanto y el Estado les daba esa cantidad. O sea, había una forma libérrima de valorar el precio de los esclavos, que en realidad hasta esa época ya habían cumplido largamente el precio que habían sido comprados al momento de dejar de ser libres. Aparte de eso, el Estado en esa coyuntura dio el decreto para indemnizar a todas las familias que habían perdido bienes o recursos en la independencia peruana, ¿no? De modo tal que todas las familias y toda la gente dijo, nosotros hemos perdido tierras, ganado, hemos perdido bienes, y el Estado, o sea, se hizo un derroche. Y al final se produjo lo que Jorge Basadre dijo en esa coyuntura, la prosperidad falaz del Perú, ¿no? O sea, todo el recurso de los bienes naturales del Guam de las Islas no quedó para el capital o para mejorar la infraestructura o la economía del país. Para evitar esa forma de malgastar un recurso natural, cuando surge la importancia del salitre, el reemplazo del Guam de las Islas como fertilizante y como recurso en Europa, el Estado dice, mejor nosotros vamos a estancar el salitre. Pero el salitre había sido, como se dice acá, por ejemplo, el Perú, en esa época, del 45 hasta 79, miren cuánta cantidad de quintales se iba exportando, desde 2 millones, 3 millones, hasta, al final, 266 millones de quintales en la cercanía de la guerra con Chile, ¿no? Por otro lado, los chilenos en esos mismos años, por ejemplo, tenían un total de comercio internacional que iba así de dólares, 16 millones, 24, 37, 47, 46, 54, 74 millones, de los cuales prácticamente en porcentajes muy altos estaban direccionados solo a Inglaterra. O sea, en este caso el 45, 38%, 33, 42, 45%, 57%, 49%, 49%, ¿no? De modo tal que existía una alianza, una ligación muy cercana por controlar el recurso del salitre, básicamente por Inglaterra, que además era en la época del imperialista, la sociedad imperialista más grande, que había logrado tomar, digamos, espacios de producción de la China, de la India, y no podía aceptar que un país pequeño como nosotros pudiera hacer una afrenta de nacionalizar el salitre y hacer que sus empresas aliadas con Chile fueran en manos de los nacionales peruanos. Entonces, utilizaron a Chile como un mascarón de proa y declararon la guerra y se produjo este conflicto con todo el apoyo de Inglaterra a los chilenos, ¿no? Y nosotros prácticamente con una serie de problemas. El Perú tenía entonces, surgen durante la guerra varios líderes que se declaran presidente del Perú simultáneamente, ¿no? Varios que dicen, no, yo voy a representar al Perú, Pierola, qué sé yo, Iglesias, Cáceres, Pardo, ¿no? El presidente Pardo, que hizo además un acopio de todos los recursos que hubiera en el Perú para ir a comprar armas, y paradójicamente se fue a comprar armas en Inglaterra, y por supuesto con todo lo que se llevó nunca regresó y se quedó en Inglaterra, y después se supo que tenía intereses capitales junto con los ingleses. O sea, el Estado se quebró, surgieron fracciones que querían gobernar, no había una unidad, digamos, del gobierno para dirigir el Estado, y por otro lado surgieron las guerras de razas entre los propios peruanos. Los chinos, que actuaron, digamos, apoyando a los chilenos como puntas de lanza del ejército en las tomas de Lima y las tomas de San Juan de Miraflores, fueron combatidos, fueron muertos, fueron perseguidos, ¿no? Los negros y los blancos se peleaban, los indígenas hacían guerra contra los mistis y los terratenientes en la Sierra Sur, etc. Entonces apareció el racismo abiertamente al interior del país por esta serie de pugnas y conflictos de intereses. A su vez, las armas eran armas muy
rutinarias, tradicionales, y sin embargo, por supuesto, la figura de Miguel Grau fue la figura emblemática durante toda la etapa de las guerras marítimas, y posteriormente, bueno, fuimos derrotados en San Juan Miraflores. Lima fue tomada por los chilenos, ¿no? Una ocupación larga. La Biblioteca Nacional era un cuartel de caballería, saquearon todos los bienes, digamos, bibliográficos que tuviéramos, muchas casas y muchas familias fueron estropeados. No, en realidad, al perder nosotros la guerra en las batallas de San Juan Miraflores, Cáceres logra huir, ¿no? E ir a la Sierra Central, donde organizará la famosa campaña de la Breña. Ahí tenemos un mapa que cubre toda la campaña de la Breña. ¿Por qué se dice de la Breña? Porque la Breña significa lugares rocosos, pedregosos, de montañas, de quebradas. Entonces todas las guerras, esta resistencia van a ser justamente en toda esta parte donde los guerrilleros de la montanera utilizaban como tácticas, ¿no?, la particularidad de las quebradas, de los ríos, de los montes, ¿no?, de los cerros, para acosar o atacar a los chilenos, ¿no? Por ejemplo, en Sierra Lumi, por ejemplo, gran parte del triunfo de ellos al ejército chileno fue con galgadas, o sea, se partieron las partes más altas, ¿no? Y soltaron grandes bloques de piedras, ¿no? Las galgadas, ¿no?, que destrozaron soldados y partidas de chilenos, ¿no? Aparte de eso, el folclore ha registrado una serie de tradiciones un tanto burlescas contra los chilenos. Por ejemplo, se decía que Cáceres hizo la famosa Huaripampeada. Huaripampa es un lugar de ahí del Valle Mantaro, no hay una parte alta de cerros, y entonces allí él habría puesto varios montículos de piedra, y esos montículos sombreros. Entonces del valle los chilenos pensaban que eran soldados, ¿no?, peruanos, montoneros que estaban, digamos, vigilantes, y que podían, digamos, soltar las ondas, las huaracas, las galgas, etcétera, ¿no?, la famosa Huaripampeada. Y acá está todo este espacio de recorrido de la campaña de la Breña, que va de Santiago de Chuco, va a Huamachuco, Cabana, Popabamba, mi tierra. Pasaron también Cáceres y sus tropas, después Yungay, todo el callejón de Guaylas y Conchucos, Huánuco, pero particularmente, ¿no?, Cerro de Pasco y Junín, Tarma, Ayacucho son los lugares de los grandes encuentros y las grandes concentraciones de las montoneras y las guerrillas, ¿no? Y por supuesto tenemos triunfos notables en La Concepción, en Marcavalle, en Pucará, en Sangrar, ¿no?, que seguramente la historia podrá oficial recordar con más precisión, ¿no?, en qué fecha se produjeron, cuánta gente murió, quedaron presos, etcétera. Pero en todo caso es la época en donde nuestra dignidad nacional, nuestro amor a la patria fue puesto en forma muy activa, ¿no?, por gentes humildes. Y justamente Manuel González Prada decía: imposible creer, decía, que los sectores más marginados, los más ninguneados, los despreciados por la aristocracia y la clase gobernante del país, los indios y los campesinos, fueron los que mostraron la dignidad y mostraron la eficacia de la resistencia contra el invasor, y entonces representan nuestro orgullo nacional. En el famoso discurso de Politeama, donde González Prada hizo leer a un niño su discurso, y que terminaba diciendo: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ahora, toda la parte de la expresión folclórica de esta guerra con Chile, este episodio de la resistencia, las imágenes que vamos a ver son tomadas de un ensayo que ha realizado el profesor Simeón Orellana, ¿no?, nuestro querido colega. Yo hace unos años atrás organicé por la Asamblea Nacional de Rectores un libro nacional que se llama Mapa Cultural y Educación en el Perú. Es un libro que participaron 50 profesionales de distintas universidades del Perú, casi de todo el Perú, las nacionales. Y yo hice un proyecto muy simple, decía el presidente de la Asamblea de Rectores:
hay que hacer un libro bajo un simple criterio. Para muestra basta un botón. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada universidad delegue a algún investigador de su institución y que este investigador o estos investigadores hagan un ensayo o un trabajo sobre los elementos más emblemáticos de su cultura regional. Entonces, por ejemplo, para Lima hicieron estudios sobre Pachacámac, en el norte para Chanchán, para las Huacas del Sol y la Luna, ¿no? Para la zona de Cerro Pasco hicieron sobre las fiestas, los carnavales en Cerro. Para la zona de Huancayo organizó para Cusco el Valle Sagrado de los Incas, para Arequipa la Virgen de Chapi, para Tarma, digamos, el Ciudad de Uruguay, ¿no? Y así una serie de estudios que luego fueron publicados en un libro inmenso de 2 tomos a full color, ¿no? Que se llama Mapa Cultural y Educación en el Perú. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de una mirada, van a encontrar ahí ensayos realmente muy valiosos. Y dentro de esos ensayos está el ensayo de Simón Orellana sobre la Majtada o la tropa de Cáceres en el Valle del Mantaro. De ahí yo he mandado reproducir estas imágenes. La primera imagen dice: la bandera, su familia, su chacra, su ganado son símbolos que tenían presencia física tangible para los actuales guerrilleros de Jauja, Huanca, ¿no? Quienes ofrendaban sus vidas. Ahí se ve a una representación de un guerrillero huanca con la bandera y con algunos hojotas, ¿no? Y sombreros de capa muy grandes, ¿no? Con los que aparecerá en la fiesta en la tropa. Aquí tenemos una figura en el dibujo de Josué Sánchez. Josué Sánchez, ustedes saben, es uno de los pintores muy representativos del Perú, ¿no? Y del Valle de la Sierra Central. José Sánchez ha sido contratado para hacer escenas bíblicas en muchos templos de Alemania. También ha hecho representaciones simbólicas de escenas religiosas en el Valle Mantaro, en el convento de Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa. Y luego también tiene una serie de libros, y recientemente en la Universidad Ricardo Palma hizo una exposición de sus pinturas más representativas. Una de esas pinturas se refiere al Majta. Majta es una palabra quechua que significa joven. Los jóvenes habrían sido los campesinos que formaron parte de las guerrillas y las montoneras, por eso se llaman majtadas, las majtadas, ¿no? O sea, los soldados de la tropa de Cáceres. Y José Sánchez lo pinta de esta manera, con su bastón, sus ponchos, sus chullos, su sombrero, y en fin, todo el atuendo típico de un hombre del campo. Y acá dice: el Majta perenizado por pincel de José Sánchez. Sus armas del Majta son el rejón. La valentía hizo que los grandes sacrificios fuesen simples actos cotidianos durante la campaña de la Breña. Otra expresión de un soldado de la tropa: la banda de guerra era fundamental dentro del esquema de las tropas. Las cornetas y el tambor hacían temblar al enemigo, cuando en las noches breñeras de la sierra resonaban a lo largo y ancho del valle de Jatunmayo, ¿no? O sea, las tropas recogían algunas armas o algunos elementos de las tropas oficiales, ¿no? Las tropas oficiales, el ejército, siempre tienen las cornetas que darán la diana o que darán los toques de los himnos de guerra, de bandera. En este caso, también los montoneros tenían sus cornetas y tenían su banda de música para alentar la guerra. Luego tenemos una simbología, en este caso es Cáceres, el monumento Cáceres, que está acá en Pueblo Libre, cerca al Hospital del Empleado, ¿no? Hay un monumento a Cáceres, simbología profunda, sintetiza todo el recuerdo vivo del imaginario popular que tiene la figura señera y gloriosa de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, ¿no? Después haremos algunos comentarios más sobre Cáceres. En realidad, del recuerdo vivo del imaginario popular frente a la figura señera y gloriosa de Cáceres fue efectivamente la campaña de la Breña,
pero también al momento creo que pues, tuvo deslices o después realizó afrentas que vamos a comentar luego. La Rabona, ¿no? También en la pintura de Josué Sánchez, el ejemplo de amor y sacrificio. Sabía dónde estaba el deber de esposa o de madre. Jamás sabremos cuántas murieron en el combate desigual contra el señor chileno. La Rabona es un personaje no solamente de esta época, también estuvo presente durante las guerras de la independencia. Y capaz también haya estado en los ejércitos de los propios incas, ¿no? En realidad era la mujer participando junto al esposo, junto al compañero, ¿no? En las campañas, en las tropelías, en las acciones bélicas, siempre en la retaguardia, siempre garantizando, digamos, la alimentación, el tejer los vestidos, curar los heridos, en fin. La mujer en el mundo de la guerra y como el mundo de la vida cotidiana siempre ha sido un ejemplo y una participación muy significativa, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, imaginemos cómo un hombre que muy joven le amputan una pierna, después le amputan las dos piernas, permaneciendo en una silla de ruedas gran parte de su juventud, muriendo a los 36 años, pudo hacer tantos trabajos, tantas obras, ¿no? Crear el Partido Socialista, fundar la CGTP, dirigir la revista Mauta en 29 tomos, publicar ensayos y artículos que después se han recogido en 20 números, escribir cientos y miles de cartas, es decir, una cosa absolutamente extraordinaria que un poeta alguna vez recordaba, y yo he sido amigo de muchos poetas, entre paréntesis, más sido amigo de poetas literatos que de historiadores o antropólogos, porque nosotros también existen lo que se llama los celos profesionales. Entonces yo, para evitar estar en celo con mis amigos, mejor estoy con mis amigos poetas literatos. Entonces siempre he estado en Bohemia, reuniones con poetas y literatos. Una vez comentando de la vida de Martín Adán, me dijo, ¿tú sabes, Wilfredo, cómo es que ha surgido este apodo de Martín Adán? Es un apodo, es un seudónimo. Él se llama Rafael de la Fuente Benavides. Y entonces el muchacho a los 19, 20 años había escrito esa pequeña novela, La Casa de Cartón. Y le llevaron a Mariátegui, y Mariátegui dijo, pues esto es brillante, hay que publicarlo. Pero después dijo, pero tú eres pituco, eres de la aristocracia miraflorina, si publicas esto en una revista que es considerado rojo o socialista, tu familia te va a excomulgar, te van a desiderar. Entonces hay que pensar un seudónimo. Entonces se juntaron varios y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué seudónimo? Entonces dijeron, bueno, desde la ciencia, la evolución de las especies. Entonces dijo, nosotros desde esa perspectiva descendemos de los monos. Los monos son nuestros antecesores más inmediatos. Entonces dijeron, bueno, el mono podía ser, pero también desde el punto de vista bíblico, católico, no, el primer hombre es el hombre hecho de barro con un soplo divino, es Adán, ¿no? Pero Adán mono no funciona, Adán primate tampoco. Entonces por ahí alguien dijo, en esa época, justamente como una tradición popular en Lima, había un organillero que andaba con su monito, ¿no? Y ofreciendo la suerte. Uno le pagaba un sol, 50 centavos al organillero, y el monito sacaba un papelito donde estaba escrito como una especie, digamos, de serpentina enrollada. Ahí estaba la suerte. Uno decía, bueno, usted será feliz, en fin, pero era famoso y se llamaba el mono Martín. Entonces dijeron, Martín Adán perfecto, ¿no? El mono y el Dios creado por la Biblia, ¿no? Martín Adán, y apareció con el seudónimo famoso, y así se publicó su trabajo y pasó a, digamos, a la inmortalidad, ese famoso texto. Y entonces a Martín Adán, que era un bohemio, muy ermitaño, que dice que no conversaba casi con nadie, le gustaba tomar mucho, estaba casi alcoholizado, y aceptaba a él, cuando alguien se le acercaba, solamente una pregunta. Y para decir que no era tan solo, tomaba un vaso él y se ponía otro vaso con el que imaginariamente brindaba. O sea, tomaba él y después decía salud con otro vaso. Pero era solo, o sea, un interlocutor, un alter ego. Y cuando a alguien se le preguntaba, decía una pregunta. Y entonces le preguntaron, maestro, José Carlos Mariátegui. Y entonces él dijo, José Carlos Mariátegui.
2 huevos sentados en una silla de ruedas. Es una metáfora extraordinaria, ¿no? De una riqueza, digamos, filosófica muy profunda, ¿no? O sea, para vivir en el estado físico en que estaba él y para haber hecho tanto, ¿no? Tenía que haber tenido una fortaleza extraordinaria, ¿no? Para decirlo vulgarmente, tenía que haber tenido cojones, tener huevos para vivir de esa forma, ¿no? Aparte de eso, al lado de José Carlos estuvo Anita Chiappe, con quien se casó en Italia siendo joven, una mujer europea. Y Anita Chiappe era una mujer, como toda europea, absolutamente racional, que valoraba el tiempo, valoraba el trabajo, y entonces organizaba el día cotidiano de Mariátegui desde que se levantaba hasta que se acostaba, haciendo una programación muy estricta, la hora de los alimentos, la hora de las conversaciones, unos días con los intelectuales, otros con los trabajadores, otros con los campesinos, otros días escribiendo su trabajo, ella transcribiendo para que puedan publicar en los periódicos, para que vivan de eso. De modo tal que hay una alianza extraordinaria entre José Carlos Mariátegui y Anita Chiappe, donde la frase es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Creo que es el caso más paradigmático en nuestro país. Una cosa similar, ¿no?, es el caso de las Rabonas, mujeres de soporte logístico, mujeres de apoyo afectivo, ¿no?, que participaron en las tropas de Cáceres de manera muy permanente y persistente. No me han escaneado, pero en el texto de Orellana, de Simeón, hay la figura de una mujer negra, que en este caso ya en la representación de la tropa, que aparece como la Rabona. Pero él dice, bueno, la mujer negra en la tropa de Cáceres en la Sierra Central aparece como un personaje un poco controversial, porque no ha habido mucha gente negra, ¿no?, en Loa y Mantaro. Si lo ha habido, no ha habido una persistencia muy notable como para estar presente en estas acciones bélicas. Pero en todo caso también hay fiestas y folclore sobre la representación del mundo de la esclavitud y los negros en la sierra, especialmente en Huánuco, ¿no?, las danzas de los negros en Huánuco, en Puno, las morenadas, y en varios sitios de la sierra los negritos son comparsas muy importantes. También tenemos el guerrillero Sausa Jauja, con un rejón al hombro, onda colgada en la cintura. El trauma de la guerra con Chile no le afectó en absoluto, al contrario, desfila orgulloso de haber derrotado al general chileno. La noción de general chileno es una noción que se generaliza porque como no sabían quién era el dirigente específico de las tropas, simplemente decían general chileno. Y así lo recuerda también en las memorias, en la autobiografía que hizo Gregorio Condori Mamani, un cargador de bultos en el mercado del Cusco. Los antropólogos le hicieron una autobiografía. Es un campesino quechua hablante, él cuenta su vida, y dentro de la vida que cuenta habla de Cáceres y sus montoneras en la Sierra Central. Y Gregorio Condori dice que Cáceres hacía que las llamitas, ¿no?, le ponían espejos, ¿no?, y estos espejos brillaban contra el sol, y los chilenos se espantaban pensando que eran miles de rifles o fusiles que estarían de lejos anunciando las chispas y los rayos de la violencia que vendría del enemigo, en este caso de las montoneras peruanas. Luego acá tenemos observar, dice la vestimenta típica de la mastada, ¿no? Dice hay una especie de desvirtuación, ¿no?, de la vestimenta, comparar con la corneta con la banda de guerra. Bueno, el folclore en realidad es un folclore vivo, ¿no? Yo tuve la suerte con mismo Simeón asistir a una representación de la mastada de una Semana Santa, y ahí vi soldados que iban como rangers, soldados que iban como tropas norteamericanas, ¿no?, o con armas casi nucleares. Entonces es un folclore vivo que se va folclorizando, ¿no?, el espectáculo. No recoge las armas típicas de la época, sino le da dando una serie de elementos nuevos que tienen que ver con la cotidianidad, pero en esencia representan ese fervor, digamos, recordar en la memoria colectiva las hazañas de los ancestros a favor del Perú.
Y luego tenemos acá exactamente una tropa de Cáceres, la Mastado guerrilleros, aquí sí con sus vestimentas, sus instrumentos, sus banderas, ¿no? En un son de baile, ¿no? Prácticamente de triunfo, ¿no? Triunfo después de los enfrentamientos con los chilenos. Acá tenemos algunos una canción guerrera, un fragmento que ha recogido Simeón, donde dice: al combate corramos serenos, siempre el triunfo corona el valor, mantengamos el lucro sagrado de la patria en el mismo esplendor, alza, oh patria, la frente altanera y contempla a tu estulto invasor, que ha olvidado de su boca arrogancia que sus hijos son del sol. Volvamos tus hijos, oh patria, y ya volveremos al campo de honor. Oh, qué dulce es morir en tus brazos, lleno del pecho bélico ardor. Grato fue el guerrero peruano escuchar el rugir de su cañón. No es una canción que alienta, digamos, una especie de rearme anímico, ¿no? De combate, de enfrentamiento al enemigo. Y aquí unas coplas más pequeñas. En su origen también está en la versión en quechua. En realidad, el Valle Mantaro se ha perdido el quechua, no hablan, que yo sepa. No, tan es así que hay un recuerdo triste, ¿no? En la época de la guerra esta guerra de la violencia senderista en los años 80, 90, surgió el mito de que los pistacos y los degolladores de sacaojos habían reaparecido en distintas partes, y especialmente en Ayacucho. Los ñacaj habían reaparecido y actuaban en plena, incluso luz del día. Hasta las mujeres se habían convertido en unos casos en ñacaj, ¿no? En degolladores. Y es que los soldados mataban, ¿no? El estilo de ñacaj, seguramente para aterrorizar y ver esa forma de este mito de terror que se tiene en los Andes. Y una de esas noches, un comerciante huancaíno había estado en los alrededores de un lugar, digamos, rojo, el barrio rojo de de Ayacucho, ¿no? Y por ahí alguien, como estaba hombre medio mareado, era blanco, alto, medio gringo, entonces, ese es un pistaco. Y total que la gente, como estaba absolutamente psicoseado por ese personaje, lo rodearon y le comenzaron a inquepar y le dijeron que era un ñacaj y por tanto ahora tenía que morir. Y él dijo: no, yo soy un comerciante, yo vengo de Huancayo a vender mis productos, tengo ahí en tal lugar, en tal alojamiento, en el mercado. Y entonces le dijeron: mire, entonces, si no eres pistaco, le dijeron, háblanos en quechua. Y en Jauja, en el Valle Mantaro, no hablan quechua. El pobre hombre no pudo decir nada, y al final murió apedreado, linchado, descuartizado, justamente por esa carencia de esta práctica del habla popular. Esta canción que Simeón ha recogido en quechua probablemente sea una canción muy antigua, porque en la actualidad, como digo, ya no se habla quechua en la zona. Yo he hecho, transcribir la parte ya traducida al quechua, y dice: está viniendo el padre Cáceres por la plaza de Huancayo, por la plaza de Concepción, desocupa la plaza de Jauja, chileno, como cancha vas a reventar, como perro vas a morir, chileno, ¿no? Esta, por ejemplo, efectivamente es imagínense pues, coreado en bastante gente, con el fuego de la guerra, y de repente con unos tragos, obviamente motivaría un gran aliento, ¿no? De guerra, una gran voz de guerra. Durante la guerra pues hubieron muchas tropelías, hubieron muchos asesinatos. Incluso Ricardo Palma con ironía recuerda que los chilenos ofrecían trofeos no solamente de ganados, bienes, sino también a veces pedían que las vírgenes del pueblo, por ejemplo Chupaca, en tanta cantidad vayan para servir, digamos, de amante a los soldados chilenos. Y obviamente los chupaquinos ni cualquier, digamos, ciudadano podía aceptar semejantes, digamos, insultos, ¿no? Semejantes cupos de guerra, entre comillas, y por tanto pelearon, resistieron, hasta en muchos casos matar a los chilenos, o en otros también morir por el honor de las hijas, de las madres, de las esposas, y obviamente por el amor de la patria chica, que sería en este caso Chupaca,
o la Patria Chica, que en general sería toda la Sierra Central, y que son pues motivo de orgullo, y en cada Semana Santa se escenifica las tropas de Cáceres o la Mastada, porque Cáceres había llegado justamente en una Semana Santa de la Sierra Central, y aparece siempre entonces como el Salvador vía la tradición católica, o como el Salvador vía la tradición inca, de llamarse a sí mismo descendiente de los incas. Pero en esa coyuntura de ser el líder del nacionalista inca, Cáceres no fue tan, digamos, abierto con los otros personajes como Tomás Lainez, que también luchaba por el país y por las guerrillas. Invitó a él para decir que vamos a compaginar fuerzas para luchar con los chilenos, pero en general le tendió una celada, lo hizo un sumario proceso militar y prácticamente lo mandó a fusilar. La interrogante, ¿por qué razón? Parece que él, como muchos hombres que buscan el culto a la personalidad y con ese criterio de que en un solo cielo no pueden brillar dos soles, entonces hizo que el sol de Lainez desapareciera y quedara solo como el único líder de la resistencia a la invasión chilena. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Capsoli por esta brillante disertación y compartir sus trabajos en base a este tema por demás trascendental.